reuniones estratégicas para ampliar la cooperación económica y encuentro con el rey Felipe VI. Trabajadores y representantes de las centrales obreras marcharon en las principales ciudades del país. Autoridades reportaron tranquilidad en las movilizaciones del 1 de mayo. Monitoreo constante del volcán Nevado del Ruiz. Los sismos relacionados con el movimiento de fluidos en el cráter se mantienen. Son analizados por expertos. Según audios conocidos, barristas del Independiente Medellín serían responsables de la riña que dejó 2 muertos. En Cali, otro firmante del acuerdo de paz asesinado. Luis Antonio Piedrahíta estaba en proceso de reincorporación. Con restricciones en la vía Bogotá-Girardot, avanza el plan retorno en las principales vías del país. Este martes inicia el tercer ciclo de diálogos entre delegados de la guerrilla del ELN y el gobierno nacional en La Habana. Y en deportes, crónica de la fecha, el América con goleada aumentó la crisis del Deportivo Cali. Junior paró en seco a Millos en duro partido en el Metropolitano. En Cultura, desde la Feria Internacional del Libro, hablaremos con 2 escritoras Premio Planeta, Luz Gabás y Carmen Posadas. Buenas noches. El presidente de la República, Gustavo Petro, defendió de nuevo las reformas que su gobierno propone. Lo hizo desde el balcón de la Casa de Nariño ante una plaza de armas que se vio llena de personas. Defendió la reforma a la salud, tema en el que lanzó críticas al Partido Liberal y habló de la iniciativa sobre pensiones, entre otros temas. Estefanía Valencia, buenas noches. Damaris, buenas noches. Hubo mucha música, gran participación de agrupaciones artísticas y también de organizaciones sociales, pero también mensajes contundentes del presidente Gustavo Petro. Por un lado, dijo que si no se aprueba la reforma a la salud y la reforma pensional, de todas formas las EPS y los fondos de pensiones se acabarán. También dijo el presidente Gustavo Petro en este segundo balconazo, el segundo discurso que entrega el presidente desde el balcón de la Casa de Nariño, un llamado al pueblo colombiano a movilizarse en apoyo a las iniciativas. Dijo el mandatario que su gobierno no se arrodillará, no se venderá y no cederá ante los acorralamientos. Aseguró que insistirán ante el Congreso de la República en el trámite de las reformas. El presidente de la República anunció que insistirá ante el Congreso en el trámite de las reformas. Creían que Petro acorralado bajaría la idea de la gran transformación, bajaría la idea del cambio social, que simplemente se acomodaría para vivir tranquilo un hecho definitivo de su vida, el hecho de ser el primer presidente de izquierda de Colombia. Explicó, según él, por qué se deben tramitar las iniciativas que propone. Invitó a movilizaciones populares en apoyo. El intento de coartar las reformas pueden llevar a una revolución. No nos dejen solos en estos palacios enormes y fríos. No nos dejen solos ante la jauría de los privilegiados. Este es el momento de los cambios y no hay que retroceder. El presidente Petro llamó la atención al Congreso de la República frente a lo ocurrido con la votación a la reforma a la salud. Se echaron para atrás solo porque los dueños de los bancos, los dueños del capital, presionaron a uno de sus mayores voceros, el expresidente Gaviria, que el Congreso de Colombia, a pesar de las presiones de los grupos más poderosos y privilegiados de Colombia, tiene que resistir para poder apoyar, votar, determinar las grandes leyes de la reforma social de este país. Junto a la primera dama de la nación, prometió que su gobierno no va a descansar y que están abiertos al diálogo. Que no quiere arrodillarse, que no va a venderse, que no está tranquilo hasta que procesos profundos de cambio social aparezcan en nuestra sociedad. Claro que siempre estamos dispuestos a hablar, claro que en cuestiones justas,
podemos ceder si estamos equivocados. Contó el presidente Petro que el acto en el balcón es un ejemplo que tomó del expresidente Alfonso López Pumarejo. Alfonso López Pumarejo salía a estos balcones, no exactamente aquí, a hablar con el pueblo en los 1 de mayo y a trazar esa alianza entre un gobierno y la clase obrera como base de un cambio y una transformación de la misma y de toda la sociedad colombiana. El mensaje del mandatario fue de unidad. Finalizó su discurso con una invitación inspirada en Luis Carlos Galán. Pueblo trabajador, los invito a estar en la primera línea de la lucha por las transformaciones de Colombia. Los invito a estar en la vanguardia del progresismo de este país. Los invito a estar en la vanguardia de la historia de Colombia. Bienvenidos sean, ni un paso atrás, siempre adelante. Miles de personas llegaron hasta la Plaza Núñez, incluso desde diferentes regiones del país llegaron hasta acá para escuchar el discurso del presidente Gustavo Petro desde el balcón de la Casa de Nariño, con camisetas, bubucelas, pancartas y banderas de Colombia. Reaccionaron al mensaje del mandatario. Más de 5.000 personas llegaron a la Plaza de Armas para escuchar el discurso del presidente Gustavo Petro. Llegaron indígenas, bailarines, comunidades raizales y afrodescendientes y hasta personas vestidas de superhéroes. Tuve que volar porque las vías del país están destrozadas, la ola invernal. Nariño está fregado. Nariño necesita que le declaren la emergencia social y económica. La silla de ruedas de Aide Moreno no fue impedimento para venir desde el Meta y apoyar la marcha del 1 de mayo. Y por eso el pueblo nos expresamos en las calles apoyando a Gustavo Petro, al presidente, a nuestro presidente, con los cambios y las reformas que hay para la salud, el tema de los trabajadores. Indígenas del Cauca también llegaron para mostrar su apoyo a las reformas y vender sus artesanías. Entonces represento a todas las mujeres con la artesanía, así que es del resguardo de Tumbichucue. Hubo capitalinos que por primera vez salieron a marchar y a apoyar el nombramiento de los 7 ministros. No creemos en la política porque ya nos ha decepcionado mucho y entonces ahorita estamos viendo ese cambio, otras propuestas diferentes a que Colombia ponga el empeño de salir adelante. El evento finalizó con un sol brillante acompañada de una banda musical tropical que puso a bailar y a cantar a quienes hicieron parte del discurso presidencial el Día del Trabajo en la Plaza Núñez. Estefanía, de otro lado, este mediodía tomaron juramento 7 nuevos ministros del gobierno y otros funcionarios que trabajaron al lado del gobierno Petro. ¿Cuál fue su mensaje al renovado gabinete? Damaris, el mensaje a los 7 nuevos ministros fue a trabajar día y noche por sacar adelante las reformas e iniciativas de este gobierno. Dijo el presidente Gustavo Petro que la meta es lograr la transformación social que prometieron en campaña para lograr que Colombia deje de ser uno de los países más desiguales del mundo. Uno a uno, los nuevos ministros de Hacienda, Salud, Agricultura, Transporte, Ciencia, Interior y Tecnologías de la Información firmaron el acto de posesión y asumieron los cargos. El presidente Gustavo Petro se enfocó en la reforma a la salud. Habían sido aceptados por los partidos políticos y retrocedieron por las presiones. Un acto de injusticia que equivale a millones de muertos. Aprovechó para desmentir algunas versiones sobre el sistema de salud. Repiten una y otra vez de manera falsa que Colombia tiene uno de los mejores modelos de salud del mundo. Y es una mentira. Advirtió al nuevo jefe de la cartera del reto frente a la reforma. El Congreso de la República tiene que definir de qué lado está. Si del lado del pueblo y sus derechos o del lado de las grandes fortunas y sus privilegios manejando dineros públicos. El ministro de Salud tiene una fuerte tarea que es atraer una mayoría de congresistas para votar sí la reforma a la salud
en función de los intereses del pueblo colombiano. Frente a la nueva ministra de Agricultura, el presidente Petro explicó: De ella esperamos el proceso más profundo posible para democratizar la tierra en Colombia, para que el campesinado, el trabajador agrario, tenga acceso a la propiedad de la tierra. El mandatario dijo que la instrucción que ha dado es trabajar. He pedido que en donde están nuestras prioridades programáticas, el gobierno trabaje día y noche. Trabajar de noche también implica duplicar el periodo presidencial, o sea que eso equivale a una reelección. Solo hay que trabajar más. Dijo el mandatario que con las reformas el gobierno quiere satisfacer las necesidades del pueblo colombiano para traer mayor libertad. ¿Pero quiénes son los nuevos ministros? En el siguiente informe les contamos más sobre sus estudios y trayectoria profesional. Ricardo Bonilla, el nuevo ministro de Hacienda, ocupa el puesto quizá más relevante dentro de la cartera ministerial. Bonilla es economista de la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Jorge Tadeo Lozano. El ministro fue secretario de Hacienda de la Alcaldía de Bogotá. Luis Fernando Velasco es el nuevo ministro del Interior, es abogado de la Universidad de El Cauca, fue representante a la Cámara y senador en los años 90 y principios del año 2000. Jennifer Mojica Flores, la nueva ministra de Agricultura, es abogada y ha especializado su trabajo en la protección de los derechos humanos en procesos de la Asociación de Autoridades Arhuacas de la Sierra Nevada y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, entre otras ocupaciones. William Camargo Triana es el nuevo ministro de Transportes, ingeniero de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, tiene una maestría en planeación urbana y actualmente cursa un doctorado de dirección de proyectos de la Universidad Benito Juárez de México. Mauricio Liscano, que se había encargado del departamento administrativo de la presidencia, es abogado de la Universidad del Rosario y hoy es el nuevo ministro de las TIC. Tiene un MBA y una maestría pública en la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Guillermo Alfonso Jaramillo es el nuevo ministro de Salud, médico cirujano del Colegio Mayor del Rosario y estudios profesionales en cirugía cardiovascular. Fue secretario de Salud en la alcaldía del hoy presidente Gustavo Petro. Finalmente, Yesenia Olaya Requén es la ministra de Ciencia, tiene doctorado en antropología de la Universidad Nacional Autónoma de México, nacida en Tumaco, Nariño, tiene experiencia en investigación de estudios afro-latinoamericanos. 7:14 y a esta hora vuela con destino Madrid el presidente Gustavo Petro. En España adelantará su primer viaje oficial de Estado. En territorio europeo también el jefe de Estado visitará Portugal. Reporte de nuestro enviado especial Juan Carlos Giraldo. Así es, pues RTVC Noticias acompañará al presidente Gustavo Petro y a toda la delegación colombiana a participar de esta visita oficial a España, visita de Estado, la primera y única que recibirá el gobierno de España durante este año. Por eso la importancia de la misma, que iniciará desde el día de mañana, una vez se aterrice en territorio europeo, en territorio español. La agenda en España iniciará sobre el mediodía y se espera que esta sea una visita muy positiva para el gobierno nacional, que recibirá el apoyo del gobierno de España en asuntos trascendentales para el gobierno, como las reformas que viene impulsando y el proyecto de paz total. Entre los puntos en la agenda del primer mandatario está una reunión con la comunidad colombiana radicada en Madrid, España, un foro empresarial con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales y una audiencia con el rey Felipe VI, entre otros puntos. El presidente Gustavo Petro viajará con una amplia delegación que está conformada por el ministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leiva Durán, la jefe de despacho de la Presidencia de la República Laura Sarabia, la ministra de Minas y Energía Irene Vélez, el ministro de Comercio, Industria y Turismo Germán Umaña Mendoza, la ministra de Educación Aurora Vergara Figueroa, el embajador de Colombia en España, entre otros. Esta es la información de RTVC Noticias, que acompañará al presidente Gustavo Petro por este viaje a Madrid, España, que terminará en Portugal pasados los siguientes 7 días. Juan Carlos Giraldo, Conectados 24/7. Las autoridades reportaron un aforo en esta jornada de movilizaciones de más de 10.200 personas en Bogotá. Edwin Suá, usted tiene el balance final de las marchas y de la opinión ciudadana en este día festivo. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Damaris? Buenas noches para usted, para todos los televidentes. Lo primero que hay que decir, y nos reportan las autoridades aquí en la capital del país, es de completa normalidad, sin alteración alguna al orden público. Eso destacaron las autoridades y por eso estuvimos hablando con las personas que fueron protagonistas en estas marchas, en esta nueva jornada del Día Internacional del Trabajo. Los manifestantes le madrugaron a la jornada en el Día Internacional del Trabajo. Conmemorar el 1 de mayo que costó tantos mártires en Chicago en 1886 por la jornada de 8 horas para la clase trabajadora. Desde antes de las 9 de la mañana llegaron a los puntos acordados para las movilizaciones. Hubo demasiada gente. ¿Sí? Con música motivaron a más personas a unirse a las movilizaciones. Personas de todas las edades y diferentes organizaciones expusieron los motivos para participar en esta jornada. Desde Cali, desde la ciudad de Santiago de Cali, donde hemos venido denunciando la contaminación de nuestros farallones, donde hemos hecho un trabajo con los territorios, con los jóvenes. Y le vengo haciendo seguimiento al señor presidente Gustavo Petro. Voy con todas las reformas que hace el señor presidente y quiero ver un Colombia mejor que como lo tenía la ultraderecha. El clima en Bogotá favoreció a todos los participantes de esta nueva jornada de marchas. Desde la Glorieta Villacentro marcharon los representantes de los sindicatos en Villavicencio. La caminata se realizó en total tranquilidad, así como en Yopal y Arauca. Más en nuestro panorama nacional. Los trabajadores de Antioquia salieron a marchar pacíficamente por las principales vías de la capital antioqueña. La movilización salió desde el barrio Castilla y finalizó aquí en el Parque de los Deseos. Más de 1000 uniformados de la policía estuvieron garantizando la seguridad de la jornada. En Bucaramanga transcurrió con total normalidad la manifestación en conmemoración al Día del Trabajador. Fueron miles de personas junto con sindicatos que se tomaron la calle 36 con la carrera 27 de la Ciudad Bonita. En Barranquilla se desarrolló la marcha de manera pacífica en conmemoración del Día del Trabajador. Diferentes agremiaciones se dieron cita en las principales vías de la capital del Atlántico para pedir mejores condiciones para los trabajadores y la aprobación de las diferentes reformas presentadas por el gobierno nacional. Con la presencia de la vicepresidenta Francia Márquez, cientos de trabajadores marcharon por las principales calles de Cali. Hasta el momento no se presentaron desmanes y la presencia de la policía brindó seguridad a quienes salieron a las calles. En el departamento de Nariño transcurrió con total normalidad la movilización del 1 de mayo por parte de organizaciones sindicales, apoyando la reforma laboral del gobierno nacional, como también solicitando apoyo y atención ante la emergencia que vive el departamento de Nariño, por lo que han sido las dificultades en la carretera panamericana, que ha incrementado en un 59% la informalidad. 7:19, cambiamos de tema. Nuevos detalles del enfrentamiento entre los hinchas del Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional en la capital antioqueña. Uno de los 14 heridos sigue en estado crítico por un golpe que recibió en la cabeza. Ismael Tobón, buenas noches. Hola, Damaris, televidentes, cordial saludo. Pues la situación, pues ahora mismo continúan las investigaciones por parte de las autoridades del departamento de Antioquia. Recordemos que están ofreciendo una recompensa de 200 millones de pesos para quien dé información de los presuntos responsables. Recordemos que esta situación la desató un hincha del equipo del Deportivo Independiente Medellín cuando se acercó a una de las zonas donde departían hinchas de Atlético Nacional, lo que generó malestar. A través de los audios que ustedes van a escuchar, pues los hinchas del Deportivo Independiente Medellín dialogan y confirman la situación que originó, por supuesto, esta batalla campal que dejó 2 personas sin vida y 14 más heridas y que están en delicado estado de salud en diferentes centros asistenciales de la ciudad. Un barrista del Independiente Medellín, a través de un audio, aseguró que uno de sus líderes habría provocado la riña con hinchas del Atlético Nacional. Pero todo eso, parce, fue por bomba de ese man del sucio, parce, man de destrucción, pero man es muy problemático, todo un charanguero que pasa por ahí, parce, man es bobos, parce, solo porque tenían camisa nacional, así, weón, y los robaban. Precisan en la conversación que fueron los hinchas del equipo rojo quienes llegaron al bar donde aficionados del Nacional celebraban la victoria en el clásico antioqueño, situación que generó la confrontación. Ahí venían como 3 o 4 chinos con camisas de Nacional por toda la canalización del metro y ese destrucción y que se nos metieron y como ellos pasan ahí en el barril empezaron a hacer bulla y ahí para abajo pues de la Centenario como para las bodegas, para todos lados.
La pelea dejó como víctimas mortales a Alejandro Gallego Torres, de 25 años, y Anderson Steven Jaramillo, de 34. Ambos fallecieron como consecuencia de múltiples heridas provocadas con armas cortopulsantes. Gracias, Ismael. Y en la capital del Valle del Cauca fueron capturados los responsables del ataque con arma blanca a un hincha del Deportivo Cali en el norte de la ciudad. Larry Escobar, usted nos tiene más información. Hola, buenas noches, Damaris. Pues mire, después de verificar cámaras de seguridad y de recopilar información con los ciudadanos, las autoridades en pocas horas lograron la captura de este sujeto quien habría agredido a madre e hijo, quienes se movilizaban en una motocicleta al norte de la ciudad. Afortunadamente, las víctimas no tuvieron heridas de gravedad, pero por lo tanto las autoridades en medio de los operativos incautaron varias armas blancas. El momento más álgido del clásico fue al terminar el partido. Las autoridades tuvieron varias horas para identificar a uno de los agresores de una madre y su hijo, quienes se movilizaban en una motocicleta con una prenda alusiva al Deportivo Cali. Ubicamos los buses de donde se nos indicaba que venían estos jóvenes con armas blancas que habían lesionado momentos antes a unos ciudadanos que tenían una camiseta del Deportivo Cali. Más de 40 armas blancas y 3 armas traumáticas fueron incautadas al interior de 2 buses donde se movilizaban más de 60 hinchas. Estos hinchas no venían a ver un partido de fútbol, no venían a acompañar a la Mecha y a la América de Cali. Venían armados con 40 armas blancas. Al terminar el partido pudimos interceptar esos buses que trasladaban esos hinchas agresores, esos hinchas que son victimarios. En el operativo fueron capturados el hincha responsable de la agresión y una mujer por porte ilegal de armas. Cerca de 40 personas más fueron multadas. Larry, esta madrugada fue asesinado en el distrito de Agua Blanca uno de los firmantes de paz de las FARC. ¿De quién se trata? Damaris, se trataría de Luis Antonio Piedradita, de 32 años, quien fue asesinado debido a las heridas con arma blanca y con una pistola traumática, quienes le causaron graves heridas. El hombre fue trasladado hasta el hospital Isaías Duarte Cancino, al oriente de la ciudad, donde finalmente falleció. Al oriente de Cali fue asesinado Luis Antonio Piedradita, de 32 años, en hechos que aún son materia de investigación por las autoridades. Luis, quien fue firmante del acuerdo de paz, resultó herido con arma blanca y un impacto de bala con arma traumática. El hombre, trasladado hasta el hospital Isaías Duarte Cancino, falleció por la gravedad de las heridas. Era Luis Antonio Piedradita, firmante del acuerdo, quien actualmente adelantaba el proceso de reincorporación en la ciudad de Cali, en el departamento de Valle del Cauca. Este firmante fue asesinado hacia las 5 de la mañana en el barrio Comuneros, en el distrito de Agua Blanca, al oriente de Cali. Por su parte, la Defensoría del Pueblo ya habría emitido una alerta temprana en la zona para proteger a los firmantes del acuerdo de paz. Con el asesinato de Luis Piedradita ya serían 9 los firmantes asesinados en lo que va del 2023, según lo notificó Indepaz. Y entre otras noticias, al norte del departamento del Valle del Cauca, exactamente en el municipio de La Unión, más de 100 familias se han visto afectadas por los torrenciales aguaceros que han caído en los últimos días. Cerca de 53 bomberos llegaron hasta ese punto a atender las últimas emergencias. Los torrenciales aguaceros en el norte del departamento afectaron cerca de 170 familias del municipio de La Unión. La creciente de varias quebradas causó miedo y zozobra en la ciudadanía de 7 veredas. Y estamos subiendo a más o menos unas 150 personas o familias afectadas por las crecientes de la quebrada San Pedro, el llamado Sanjón de los Muertos, y la quebrada del Lucero, que también nos afectó bastante a una comunidad. Familias enteras y locales comerciales lo perdieron todo. Los damnificados son atendidos por el gobierno municipal. Fueron cerca de 53 bomberos los que atendieron la emergencia de los municipios Roldanillo, Obando y Toro. Estamos haciendo nuevamente un recorrido y ya puntualizando unas ayudas que de parte de la gobernación se le van a asignar al municipio de La Unión para atender la emergencia. Las 200 ayudas humanitarias que llegarán al municipio por parte de la Gobernación del Valle serán entregadas en las próximas horas y algunas familias serán reubicadas temporalmente. A 7 ascendió el número de personas muertas en hechos violentos en Santander, cifra que preocupa a las autoridades. Joana Niño, buenas noches. ¿Cuáles son esas medidas que están tomando las autoridades?
Damaris, televidentes, muy buenas noches. Las autoridades están incentivando campañas estratégicas para motivar el diálogo, para evitar que los hechos de intolerancia terminen en casos como homicidios violentos. Pero llama la atención que según las autoridades, el 75% de estos casos se presenta precisamente por la intolerancia. Un fin de semana violento se vivió en las calles del área metropolitana de Bucaramanga. En la capital santandereana, 3 personas fallecieron producto de hechos intolerantes, 2 por arma de fuego. Uno de ellos era un desmovilizado de las FARC y en el barrio La Inmaculada, la víctima fue un menor de 16 años. La situación se presentó por culpa de un cigarrillo. Actúa uno sobre el otro y le produce unas lesiones a la altura del pecho. En el municipio de Girón, en el barrio Puerto Madero, un joven fue asesinado tras quedar herido con arma de fuego y en el poblado alias Yuca también falleció tras recibir varios impactos de bala que lo dejaron tendido en plena vía pública. Según los estudios nos pueden arrojar que más del 75% de estas muertes violentas son por intolerancia. En Barrancabermeja la cifra de homicidios violentos aumentó a 51 con el fallecimiento de 2 jóvenes. Uno de ellos en un acto de intolerancia desató un enfrentamiento que le ocasionó múltiples golpes en la cabeza y el otro en el barrio Provivienda, donde hombres en motocicleta dispararon indiscriminadamente contra la vida de Haider Barba. No cesan los ataques por extorsiones en el Atlántico. Un local en el suroriente de Barranquilla fue blanco de disparos. En este sector más de 30 tiendas han cerrado sus puertas por temor. Zainia Gámez, adelante. Hola Marisa, muy buenas noches. Este hecho se registró en el área metropolitana de Barranquilla, donde 2 hombres armados abrieron fuego contra un establecimiento comercial. Establecimiento comercial que, según información preliminar entregada por las autoridades, habría recibido llamadas extorsivas en días anteriores. Las personas que se encontraban en este establecimiento comercial, por fortuna, resultaron ilesas. Las autoridades ya se encuentran al frente de estas investigaciones. Un nuevo atentado a balas se registró en un establecimiento comercial en Malambo, área metropolitana de Barranquilla, al parecer para presionar el pago de extorsiones. 2 sujetos que se movilizaban en motocicleta disparan contra un establecimiento comercial. De inmediato se despliega un componente investigativo por parte de Policía Judicial, Inteligencia y Gaula. Este suceso, por fortuna, no dejó víctimas que lamentar, mientras que la comunidad se siente preocupada por lo sucedido. Se despliegan actividades tales como fuentes humanas y verificación de cámaras de video. E invitamos a todos nuestros ciudadanos que reporten cualquier información. Entre tanto, en otro hecho judicial en las últimas horas, la Policía Metropolitana de la ciudad capturó a 2 personas cuando recibían dinero producto de la extorsión a un comerciante también del municipio de Malambo. 7:29, a esta hora se lleva a cabo el plan retorno en todo el territorio nacional. Los puntos de entrada a Bogotá se encuentran habilitados para recibir a los miles de viajeros que se movilizaron durante este puente. Juan Carlos González, ¿dónde se encuentra y cómo está la movilidad en las entradas de la ciudad? Damaris, televidentes, muy buenas noches. Pues a esta hora fluye con total normalidad la calle 13 y los diferentes corredores viales de las entradas a Bogotá. Recordemos, vamos a mostrarle a nuestros televidentes cómo fluye a esta hora la calle 13 en sentido occidente-oriente. De igual forma continúa el pare y siga para transitar por el túnel Sumapaz debido a la contingencia y el riesgo de la pérdida de la banca presentada en el sector de la Nariz del Diablo. Muchas personas tuvieron que tomar este corredor vial, el sector Girardot, La Mesa, Mosquera, entrada por la calle 13 o calle 80 para poder ingresar a Bogotá debido al cierre que existe en la vía Bogotá-Girardot. Más de 1 millón de vehículos se han movilizado durante este puente festivo en las diferentes vías de Cundinamarca. Más de 1 millón de vehículos se han movilizado por las vías de Cundinamarca durante este puente festivo. Las vías con mayor movilidad son Girardot, La Mesa, Bogotá y Villavicencio, Bogotá. Estamos haciendo un cálculo de ingreso de más de 200.000 vehículos el día de hoy. Sin novedad, hemos logrado, con los reversibles que están aplicando el departamento, hacer que el tráfico fluya. La Policía de Tránsito mantiene el cierre preventivo de la vía Bogotá-Girardot, cerca al punto conocido como la Nariz del Diablo. El cierre total de la vía sentido Bogotá-Girardot a la altura del kilómetro 40 más 400, sector El Mosqueral del municipio de Melgar, debido al riesgo de la pérdida de la bancada.
Las autoridades continúan aplicando reversibles en un solo sentido para facilitar la entrada de viajeros. La vía que va desde Apulo, La Mesa, Mosquera, para entrar por la 13 o por la 80. En Villavicencio aplicamos también reversibles desde Villavicencio hasta Bogotá. Los operativos se mantendrán durante toda la noche. Los viajeros afirman que los puestos de control han dado resultado. Sí, hay bastante tráfico, nos tocó mucho tiempo en trancón, pero ya hasta ahorita está soltando un poquito. A esta hora se sigue aplicando el pico y placa regional para el ingreso de viajeros. En RTVC Noticias seguimos atentos a los reportes de la actividad del volcán Nevado del Ruiz para entregarles información de servicio. En las últimas horas, la columna de gases y ceniza alcanzó 1.600 metros y el sismo más reciente registrado fue de magnitud 2,0. Algunos parámetros presentan poca variación, sin embargo, la alerta continúa. Los sismos relacionados con el movimiento de fluidos al interior del volcán mantienen una actividad similar respecto a días anteriores. Y en general, la continua desgasificación, tanto de emisión de gases, vapor y ceniza, es lo que prevalece en el volcán en este momento, así como las anomalías térmicas al fondo del cráter. El Servicio Geológico Colombiano reiteró que si bien algunos parámetros han disminuido o presentan cambios leves en su comportamiento, eso no significa que la alerta sea menor. No se puede uno acostumbrar a estos cambios oscilatorios de actividad, que un día aumenta, un día baja, como si fuera algo normal en el volcán. No, están dentro de los parámetros de un nivel de actividad naranja, pero eso indica que el volcán está muy inestable. La entidad recomendó a las comunidades ubicadas en zonas de amenaza alta seguir las actualizaciones de los monitoreos y acatar las recomendaciones de los organismos de gestión del riesgo ante una posible erupción. Siete y 33, noticias internacionales. En el mundo, las masivas marchas y concentraciones marcaron la agenda de este 1 de mayo. Agencias internacionales reportaron restricciones en China y Rusia. En Francia continúan las tensiones por la reforma a las pensiones que aumenta la edad de 62 a 64 años. Estallaron violentos enfrentamientos entre manifestantes y la policía durante las protestas. En medio de las conmemoraciones del Día del Trabajo, al menos 40 personas fueron detenidas en Estambul, en Turquía, cuando marchaban hacia la céntrica plaza Taksim, vetada por el gobierno para realizar este tipo de actos. ¡Que viva la lucha! En España, los sindicatos de la Unión General de Trabajadores llamaron a movilizaciones para alzar su voz en búsqueda de un aumento de salarios, bajar los precios de insumos y tener mejores beneficios. En Alemania, más de 4.000 personas salieron a las calles de Berlín para conmemorar el 1 de mayo. Dentro del descontento de los manifestantes está la exigencia de mejores e igualitarias condiciones salariales. En Grecia, más de 10.000 personas protestan en el centro de Atenas. Manifestantes exigen, al igual que muchos otros en el mundo, mejores condiciones laborales y aumentos salariales. En Reino Unido se vive un paro de enfermeras que pide al gobierno un aumento en sus salarios. El paro de 28 horas será para los servicios de cuidados intensivos y oncológicos. En Sri Lanka, el Partido Comunista realizó una marcha para conmemorar el 1 de mayo. En medio de las marchas, protestantes exigen mejores salarios y condiciones para trabajar. En Libia, trabajadores libaneses y extranjeros marchan por las calles de Beirut como muestra de apoyo para trabajadores refugiados sirios. Rechazan los actos de racismo a los que pueden llegar a enfrentarse. Mientras que en Latinoamérica, en Chile, trabajadores celebran la ley que redujo la jornada de 45 a 40 horas laborales a la semana. 7 de la noche, 35 minutos. Comenzamos el mundo del deporte con la fecha 17, sí, que hoy llegó a su final en nuestra liga colombiana y que terminó con los juegos con Envigado contra Atlético Huila y también Jaguares de Córdoba frente al Once Caldas de Manizales, situación que preocupa al conjunto blanco. Vamos a los goles, lo que sucedió justamente. Comenzamos aquí con esta única anotación del Atlético Huila para la victoria, 1-0. Muy buen gol de Blas Díaz. Justamente acá, mejor, con esta, que es la de Jaguares. Ahora aquí la tenemos, vean.
el pase atrás y la definición de Jesús Alba. Lo del Once Caldas es realmente preocupante, ¿no? No está caminando bien en la liga, tiene ya 6 empates y 8 derrotas. Y ahora sí, el golazo espectacular, el del paraguayo Blas Díaz, 33 años de edad para él. Estuvo en el Macará de Ecuador. Qué golazo para darle 3 puntos de oro al Atlético Huila, que está ahí en la zona del descenso y busca obviamente seguir en primera división. Qué golazo el que marcó el paraguayo, el delantero goleador del conjunto del Atlético Huila. Ahora seguimos con la gran jornada goleadora, por cierto, en esta jornada justamente de la Liga Colombiana, porque se anotaron hasta el momento 24 goles. Junior, América y Nacional sumaron 3 puntos importantes y el líder y ya clasificado, Águilas Doradas, perdió frente a Alianza Petrolera, que está metido en este momento al grupo de los 8. Aquí la crónica de la jornada en RTVC Noticias. En Cali, América recompuso el camino, ganó y volvió a marcar 5 goles en un clásico vallecaucano luego de 28 años. Para mí la diferencia es esa. O sea, hoy en los 2 partidos hemos tenido contundencia y acierto a la hora de dar la puntada final. En Barranquilla, Junior se jugó un partido táctico, organizado y perfecto para ganarle por la mínima a Millonarios, con una hinchada que fue protagonista. Yo diría que este es de los triunfos que más me he emocionado. Y esa hinchada, yo muchas veces me puse a mirar la hinchada, hombre, para no mirar ese partido tan bravo. En Medellín, Nacional aplicó las 3G, gustó, ganó y dejó mal parado a González y su poderoso que está fuera de los 8. Lo más importante no es la victoria, es el proceso. La victoria es consecuencia. Y hay que saber entender y respetar el proceso para que sea algo consciente, a nivel de conciencia. El líder perdió, Águilas no pudo con Alianza y sumó su tercera derrota del torneo. Así pasa en las mejores familias. Ningún equipo del mundo puede ganar todos los partidos, ni siquiera el Real Madrid, el Manchester City, el Barcelona, equipos históricos y con mucho presupuesto. Entonces, no necesariamente cuando uno pierde un partido es porque se equivoca. Pereira cayó a manos de La Equidad y el campeón no podrá defender su título, mientras la pelea por un cupo a los 8 se pone intensa a 3 fechas del cierre de todos contra todos. Y continuamos con una noticia importante de Óscar Cortés, el jugador de Millón La Estrella en este momento de la Liga Colombiana, no irá al Mundial Sub-20, así lo confirmó el conjunto embajador. El cuadro azul envió una carta notificando a la Federación Colombiana de Fútbol y también al cuerpo técnico de la Sub-20, encabezado por Héctor Cárdenas, que no prestará al jugador luego de oficializar que será transferido en junio al Lens de Francia. Recordemos que Cortés fue figura en el sudamericano de la categoría que se disputó en nuestro país. Hola a todos, los saludos desde la Feria Internacional del Libro. Resulta que hoy me acompaña Carmen Posadas, que es autora de este libro que se llama Licencia para espiar. Ella además fue premio Planeta ya hace unos años. Carmen, bienvenida. Encantada de estar aquí contigo, Laura, muchas gracias. Yo creo que para hablar de este libro lo mejor es contar las historias que van ahí. Entonces yo voy preguntando y usted me va contestando. Dispara. Listo. ¿Cómo es el asunto de las mujeres en la India que desde chiquitas más o menos las alimentaban para hacer un veneno andante? Las vishnakanyas, que así se llamaban, que eran unas niñas a las que entrenaban, como tú has dicho, desde chiquitas les iban dando venenos para que se inmunizaran y al mismo tiempo se convertían en bombas venenosas ambulantes. Y entonces el príncipe de turno, que quería acabar con un enemigo, le mandaba a estas niñas, que además eran guapísimas y hablaban idiomas y tocaban instrumentos musicales, etcétera, etcétera, se mandaban como un regalo envenenado, y nunca mejor dicho. Y hay otro que usted menciona acá, que no se supo nunca si era hombre o mujer, de hecho fue amante de Casanova y no tuvo ni idea y lo engañó y dijo, pues yo no supe, nunca supe. Se acostó con ella y no supo averiguar si era hombre o mujer. Yo si me invento esto, nadie me cree, ¿verdad? Pero es absolutamente real. Era un personaje que pertenecía a la corte de Luis XV de Francia. De joven, como hombre, lo mandan a la corte rusa y ahí enamora a la zarina de Rusia. Después, como mujer, al rey Jorge de Inglaterra y después engaña a Casanova. O sea, es que me parece ya el genio de los genios. Y pues porque es que las cortes también pasaron por el espionaje, ¿no? Isabel de Inglaterra, Catalina de Medici.
Claro, es que hay muchas mujeres que son conocidas por otros motivos, como puede ser Malinche o como puede ser Catalina de Medici, Isabel de Inglaterra y María Estuardo, que son conocidas por otros motivos y sin embargo eran grandes espías. Algunas lo hicieron bien, como Catalina de Medici y como Isabel de Inglaterra, y salvaron sus reinos y sus cabezas en momentos muy complicados, y otras lo utilizaron mal y la cortaron la cabeza, como a María Estuardo, ¿no? Está también la que fue encargada de orquestar de alguna manera el asesinato de Trotsky, ¿no? Sí, ese es otro personaje que yo estoy segura que si Shakespeare lo hubiera conocido, Lady Macbeth se quedaba en pañales, porque era una malísima. Se va a Francia y desde ahí entrena a su hijo Ramón Mercader para que se convierta en el asesino de Trotsky, que cometa uno de los asesinatos más famosos del siglo XX. Ella era la que movía los hilos, o sea, la maestra de títeres era ella. Que se quedó en la casa de Frida Kahlo y todo y logró engañarlos a todos. Bueno, es que es increíble la historia porque va Ramón Mercader a matar a Trotsky, entra en la casa con un piolet y con una pistola, también todo es muy pintoresco porque todo eso pasa en el mes de agosto y él llega con una gabardina, imagínate el calor. Nadie se pregunta qué hace con una gabardina, era para ocultar el piolet y la pistola. Entonces, bueno, perpetra el asesinato, Trotsky me pega un grito, un alarido horrendo, ya vienen los guardias, detienen a Ramón Mercader y su madre estaba afuera esperando que su hijo terminara con el asesinato, ella fumando en el coche, imagínate, esperando que el niño saliera. En cuanto ve que el niño lo ha cogido la policía, sale corriendo, lo deja abandonado. La pregunta ahora, Carmen, es ¿de dónde nace la idea de este libro? Yo por ahí tengo unos spoilers porque creo que es una pregunta que ya le han hecho, entonces la he leído en muchas entrevistas, pero cuéntenoslo usted de su boca. Bueno, yo he conocido varios espías porque mi padre fue embajador del Uruguay en Rusia en los años 70. O sea, estamos hablando de la época soviética dura, la Guerra Fría, etc. Y los rusos tenían una verdadera obsesión con el espionaje, lo siguen teniendo. De hecho, Putin es KGB, o sea que esta escuela viene de muy atrás. Pero como todo era un poco desastroso, de vez en cuando los micrófonos se invertían y oíamos nosotros a los espías. Entonces tú estabas durmiendo tranquilamente a las 4 de la mañana y sonaba una música trepidante o un partido de baloncesto y tenías que golpear la pared y decir, por favor, cállense que queremos dormir. Ya estamos otra vez escuchando a los espías. Pues bueno, Carmen, ha sido un placer conversar con ustedes, a todos ustedes invitadísimos a leer este libro que está maravilloso, de verdad, son muchas historias muy apasionantes que nos dan un panorama, como Carmen decía desde el principio, histórico de cómo ha sido el ejercicio del espionaje femenino. Muchísimas gracias a ti, Lara, un placer. Bastante interesante esta entrevista. Y a propósito de la Feria del Libro, mañana termina e inician los balances. Preliminarmente se habla de un éxito en ventas y asistencia de público. Yajaira Perea habló con la directora de la Feria del Libro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los saludo desde Corferias, donde hemos visto una asistencia masiva por parte del público. Por eso me encuentro con la directora de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, Adriana Ángel. Directora, gracias por estar con nosotros aquí en RTVC Noticias. Buenas noches y gracias por invitarnos y por acompañarnos durante todos estos días en nuestra feria. Una edición 35, como lo mencionaba, que ha tenido una asistencia muy importante de público. ¿Cómo recibieron los bogotanos y los asistentes esta nueva edición? Bueno, es que la Feria Internacional del Libro de Bogotá en estos 35 años se ha convertido en un evento que nos pertenece a todas y todos. No solo los que vivimos en Bogotá, sino también los que viven en distintas regiones del país. Por eso es una celebración alrededor de los libros, de la lectura, del encuentro, de nuestras raíces, y por eso, gracias a que tuvimos como país invitado de honor a México y Cali como ciudad invitada por primera vez, yo creo que cada vez buscamos más razones para acercarnos al libro y a toda la programación que tenemos en la feria desde todos estos escenarios posibles aquí en el recinto ferial y fuera de él. En este cubrimiento de RTVC Noticias pudimos ver en los pabellones, en los pasillos, a niños, a muchos jóvenes, a muchos colegios, y es un tema también que nos alegra a todos como ciudadanos porque justamente ese es el propósito, ¿no? Incentivar la lectura en esta población. Claro, es que todos los años trabajamos por fortalecer esta franja de programación para niños, niñas y jóvenes,
Tenemos distintos escenarios dentro de la feria, pero también una programación muy consolidada para ofrecerles a ellos talleres, conversatorios, encuentros con los autores que realmente enriquezcan su visita a la feria, porque además es muy importante decir que gracias a la alianza que tenemos con la Secretaría de Educación, 5.500 niños de colegios públicos vienen a la feria sin pagar ninguna boleta. ¿Y cuál era la expectativa en cuanto a cifra de asistentes y qué tanto se han acercado a ella? Bueno, en este momento todavía no tenemos las cifras cerradas, pero esperamos llegar a los 600.000 visitantes en 15 días de feria. No solo dentro del recinto ferial, sino también en los eventos que hacemos en librerías, bibliotecas, colegios, universidades y en algunas de las actividades que hacemos en 9 regiones del país. Directora, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en RTVC Noticias y bueno, éxitos para estos últimos días de feria. Gracias, nos quedan unos días, nos vemos hasta el 2 de mayo, todavía tienen tiempo de venir a comprar, a encontrarse con los autores y a disfrutar esta fiesta de los libros en sus 35 años. Siete y 47. En la ciudad de Cali, durante las marchas del Día del Trabajo, la vicepresidenta Francia Márquez hizo directa referencia a la primera línea. Lanzó vivas a favor de este movimiento y aseguró que durante la movilización social fueron víctimas de abusos. Que no me da miedo decir aquí que viva la primera línea. Los que nos decían estamos dejando el cuero en las calles y que vilmente muchos los asesinaron, a otros les sacaron los ojos y a otros los han encarcelado. Y ese 2 de mayo se inicia en La Habana el tercer ciclo de negociaciones con el ELN. Las expectativas son altas. El gobierno nacional espera avanzar en temas clave como el cese al fuego y de hostilidades. El inicio de la tercera ronda de negociaciones del gobierno nacional con el ELN en La Habana, que busca alcanzar un cese bilateral al fuego, iniciará este martes 2 de mayo. Este hecho fue confirmado por el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, en sus redes sociales. Acogeremos desde el próximo 2 de mayo con la tradicional disposición e imparcialidad de Cuba, en calidad de garante y sede alternativa, la celebración en La Habana del tercer ciclo de la Mesa de Diálogos de Paz entre el gobierno colombiano y el ELN. Venimos con el firme propósito de construir acuerdos en materia de cese de fuegos y hostilidades, también de avanzar en el punto de la participación social y ciudadana. El presidente Gustavo Petro ha dicho que considera indispensable pactar una tregua con la guerrilla del ELN tras un ataque de este grupo armado que dejó 9 soldados muertos el pasado 29 de marzo. De avanzar en los alivios humanitarios para garantizar que muchas poblaciones que están hoy en medio de la guerra puedan tener esos alivios en este momento difícil. Brasil, Cuba, Noruega y Venezuela son países garantes de los diálogos entre el gobierno nacional y el ELN. Autoridades buscan una avioneta desaparecida en vuelo entre Caquetá y Guaviare. La aeronave reportó la emergencia por una aparente falla en el motor en la mañana de este lunes. Hay 7 personas a bordo, entre ellas 4 menores. Más noticias en un minuto. Rescatan a niña de 6 años, hija de los asaltantes del vehículo de valores en Valledupar. De acuerdo con funcionarios adscritos a la Seccional de Protección a la Infancia y Adolescencia de la Policía del Cesar, sus padres la dejaron sola mientras asaltaban el vehículo. Por cerca de 20 horas permaneció encerrada, por lo que fue puesta a disposición del ICBF. Y a partir del día de mañana continuarán las valoraciones iniciales, tanto emocionales como físicas, para determinar la procedencia de un proceso administrativo de restablecimiento de derechos. 2 muertos y 3 heridos dejó un accidente en la vía que conduce a las playas del Morro en Tumaco, Nariño, donde al parecer un vehículo que se desplazaba a alta velocidad arrolló varias motocicletas. Las víctimas perdieron la vida en el lugar y los lesionados fueron trasladados a hospitales cercanos. Autoridades reportaron un bloqueo en la vía panamericana a la altura del municipio Cajibío, Cauca, por parte de conductores. Hay paso a un solo carril. La policía de carreteras hace presencia en la zona para ayudar en la movilidad.
Regresamos con más deportes porque es tiempo para irnos a Medellín, porque mañana será un gran partido de Copa Libertadores, Atlético Nacional y Olimpia de Paraguay. Muchas copas van a estar en juego y justamente allí se encuentra nuestra compañera Paula Fresneda para contarnos todo lo que se vive en un partido netamente copero. 4 títulos, Paula, por un lado y 2 por el otro. Buenas noches. Hola Camilo, ¿cómo está? Muy buenas noches, saludo para usted y todos los televidentes de RTVC Noticias. Estamos desde el centro de la ciudad, que por supuesto acogerá entonces el partido de la fecha 13 de la Copa Libertadores entre Nacional y Olimpia. Varias de las novedades del equipo de Paulo Autuari, que recordemos viene de ganar el clásico ante Deportivo Independiente Medellín. Vuelven a esta nómina de convocados John Duque, el volante de primera línea, y también, por supuesto, Andrés Felipe Román. Dorlan Pavón, por supuesto, que recordemos no estuvo en liga porque estuvo cumpliendo una fecha de sanción, y también, bueno, nómina completa para que este equipo reciba entonces al Olimpia de Paraguay, un equipo que no viene tan bien en la liga. Pero veamos, una de las grandes novedades es Harlan Barrera, que ya estuvo disputando varios de los minutos de este clásico paisa que se jugó el pasado sábado. Pues acá está, hablando de lo que será la Copa Libertadores para él y para Nacional. Atrás quedó la lesión muscular de Harlan Barrera, que espera tener ante Olimpia su debut en la Libertadores 2023. Libertadores sabemos que es un otro torneo aparte, que es otra cosa diferente, afrontarlo de la mejor manera como lo venimos haciendo, como lo viene haciendo el equipo. Nacional es líder de su grupo y saben que asegurar los 3 puntos los deja más cerca del objetivo. Tratar de buscar siempre la clasificación rápido nos va a ayudar mucho para poder estar más tranquilo en el torneo local. Y bueno, América es una sola palabra, es clásico, es un juego aparte y afrontarlo como lo afrontamos contra Medellín. Y con la oportunidad de renovar votos con su hinchada, a la que el volante Samario envió un mensaje. Si vamos agarrados como lo hicimos una vez, creo que vamos a hacer cosas importantes juntos, siempre luchando, estar ellos alentándolos a nosotros y nosotros en la cancha luchando como lo hicimos ayer y lo hemos hecho en varios partidos. Creo que podemos lograr los objetivos cumplidos. El verde de la montaña también contará con Dorlan Pavón, que no estuvo presente en el clásico paisa. Gracias a Paula Fresneda, estaremos muy atentos con todo lo que pase en este partido de Copa Libertadores. Bueno, cerramos porque hoy comenzó a rodar la Vuelta a España Femenina 2023 con la presencia de 3 colombianas. Paula Patiño, gran actuación. Andrea Alzate y Carolina Vargas perdieron tiempo en la contrarreloj por equipos que se registró en esta primera etapa. Jornada de 14,5 kilómetros en Torrevieja y una crono que nos entregó al Jumbo Visma como el ganador de la etapa con un tiempo de 18 minutos y 3 segundos. A un segundo quedó el Canyon SRAM de Racing de Alemania y tercero el Trek Segafredo de Estados Unidos a 9 segundos del conjunto ganador. En la general, la británica Anna Henderson es la primera en vestirse de rojo. Mañana etapa llana de 105 kilómetros con un pequeño puerto de cuarta categoría. La vuelta termina el próximo domingo y hasta acá los deportes en RTVC Noticias. 29, buen balance para él. Las producciones de RTVC Sistema de Medios Públicos fueron protagonistas este fin de semana en la Feria del Libro. Yajaira Perea, cuéntenos por qué. Hola, ¿qué tal, Damaris? Televidentes, muy buenas noches. Fueron protagonistas por el talento y la magia de estas producciones como Territorio Mágico, que con canciones y mensajes tocó el corazón de los niños en esta edición 35 de la Feria del Libro. Y otro de los grandes protagonistas fue Nación Rebelde, que lanzó en manera digital todas las historias de los artistas que marcaron un antes y un después en el rock en nuestro país. En la próxima nota verán el código QR que pueden descargar el PDF en sus teléfonos. El Pabellón Colombia de la Feria del Libro de Bogotá recibió a Nación Rebelde, este proyecto de las 6 marcas de RTVC que reúne a artistas y sonidos del rock ya está disponible de manera digital.
Una colección de historias en donde aproximadamente 80 artistas, periodistas, gente especializada contaron historias únicas solamente para el libro, para poder expandir el proyecto llamado Nación Rebelde. Y es que son más de 80 artistas y agrupaciones las que han contado sus historias a través de un seriado para televisión, podcast, radio, libro y ahora en versión digital. Gracias por haberme invitado a formar parte del documental, del libro, del concierto, que el concierto me cambió porque yo ya había tomado la decisión de retirarme de la música, pero la verdad, cuando salgo a cantar ese día y siento el amor de la gente y había gente llorando de felicidad de oírme y de verme, yo dije, what the fuck, yo voy a seguir cantando y aquí estoy. Nación Rebelde, con historias de los artistas que marcaron las generaciones de las últimas 7 décadas con su música. Hola a todos, los saludo desde la Feria Internacional del Libro. Hoy está conmigo Luz Gabás, que es la autora de este libro que se llama Lejos de Luciana. Ella además es el Premio Planeta 2022. Luz, bienvenida. Muchas gracias, Laura. Luz, si yo tuviera que presentar esta novela, yo creo que me quedo corta, porque pues es una historia de amor entre un indígena americano y la hija de un comerciante español. Entonces es un amor ahí prohibido, pero además tiene ahí atravesado una línea que es la línea histórica de toda la colonización. Pero es que el libro así se queda corto, entonces yo quiero más bien que usted nos cuente un poco, no de qué va exactamente, sino cómo hizo para mezclar esa línea de la colonización con una historia de amor. Este era el reto, porque por un lado tenía el tema, como dices, de la presencia española en el corazón de lo que ahora es Estados Unidos, con todo lo que sucedió en 40 años a finales del siglo XVIII, la pérdida del territorio del Mississippi, que pasa de los franceses a los españoles, las alianzas con las tribus nativoamericanas, la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa. Todo eso son los hechos históricos que atraviesan la vida de los personajes, y los protagonistas son, como dices, un nativoamericano de la tribu Kaskaskia y Suzette, la hija de un comerciante francés, una criolla francesa. Es que eso es lo que me parece interesante, ¿no? Que uno va leyendo la historia de amor y le va cayendo la historia sin que sea una novela histórica por los lados. Además hay otra cosa, y es que cada que nos cuentan estas historias de amor entre colonos, criollos e indígenas, siempre la indígena es ella. Sí. ¿Por qué escoger un personaje masculino esta vez? Quise darle la vuelta, yo creo que enriquecía a la novela. En la documentación me encontré muchos casos de soldados franceses, sobre todo en la Alta Luisiana de la época, que se casaban con nativas americanas. Pero a la inversa me encontré con una leyenda muy linda de un nativo americano de la tribu Kaskaskia que se enamora de la hija de un comerciante. El amor, por supuesto, es prohibido, el padre se enfada, ellos huyen, los encuentran y a él lo ejecutan. Entonces pensé que si existía la leyenda era verosímil para la novela utilizar esta historia de amor de esta manera. Y me gusta que hagas ese comentario porque es verdad, se suele fijar las novelas sobre todo en que sean ellas las nativas. ¿Qué otros elementos como de la realidad, de vida que son verdad, usted encontró por ahí y los fue incluyendo acá para volverlos ficción? Todo el escenario de la novela es una recreación de cómo fue Luisiana a finales del siglo XVIII. Todos los personajes que ocupan un cargo de administración o religioso o son los capitanes militares de los fuertes, todos son reales y los he conservado. Lo que hago es inventarme 6 u 8 personajes que son representativos de los diferentes grupos sociales de esa sociedad multiétnica como fue la Luisiana y la Nueva Orleans de finales del siglo XVIII, y la novela gira en torno al viaje físico y emocional de estos 6 u 8 personajes. Yo creo que conseguí una novela muy coral, muy cercana a la realidad, a ese contexto como digo, de finales del siglo XVIII, esa transición entre la ilustración y el romanticismo que ya se acerca. Yo creo que cuando aparecen este tipo de novelas hay una crítica que siempre va a salir de algún lado y es la visión colonialista de la escritura del texto, ¿no? Es un tema muy complejo que nos llevaría horas, pero en el caso de Luisiana, y esto ha sorprendido mucho a mis lectores tanto en España como en Latinoamérica,
es que Luisiana le cayó a España en las manos. O sea, España no fue a colonizar Luisiana. De hecho, desde los primeros viajeros colonizadores del siglo XVI que pasaron por ahí, por el Mississippi, nunca el territorio fue español hasta que Francia se lo cedió de la noche a la mañana. Es un ejemplo de colonización extraña, en el sentido de que España lo que hizo fue continuar, por ejemplo, con las leyes francesas. Y curiosamente asociamos Luisiana, Nueva Orleans, a Francia. Pero Francia poseyó Nueva Orleans los mismos años que España y sin embargo en nuestra imaginación siempre asociamos a Luisiana como francesa. No, pues Luisiana también fue muy española. No quiero con esto eludir su pregunta. Yo como escritora soy muy curiosa y me gusta mucho aprender sobre el pasado y el pasado nos sirve para aprender, pero también hay que mirar al pasado, ¿cómo diría yo? Siendo conscientes de que el pasado sucedió y no se puede cambiar. Pues bueno, Luz, ha sido un placer tenerla aquí en RTVC Noticias. Ustedes muy invitados a leer este libro y usted, por supuesto, invitada a volver cuando quiera. Muchísimas gracias, estoy encantada de estar aquí. Gracias. Y eso es lo que será noticia esta semana que inicia. Nuevo debate de las reformas sociales que presenta el gobierno en el Congreso. El Plan Nacional de Desarrollo será estudiado mañana todo el día. La reforma a la salud continuará el trámite en el legislativo el próximo miércoles. Será noticia en Bogotá que hasta esta semana hay plazo para que el consorcio chino entregue los estudios de detalle de la primera línea del metro. Y así llegamos al final de esta emisión. Volvemos mañana con más noticias y los dejamos con toda la programación de Señal Colombia. Feliz noche. RTVC Noticias, emisión central.